Acuarela. Dibujo con aguada. La pintura con colores al agua es una de las técnicas pictóricas más antiguas que existen, pues ya fue utilizada por los antiguos egipcios y los pueblos del Mediterráneo para pintar murales. La acuarela es el medio ideal para captar la luz y expresar sensaciones gracias a la transparencia, frescura y claridad de sus colores que le imprimen un aire ligero y luminoso. Para trabajar la acuarela son indispensables los siguientes elementos: los pinceles, los colores, el papel, el agua, la paleta y un trapo. Para empezar, se utilizará un solo pincel de pelo fino y delicado que retenga bien el agua. En el mercado hay acuarelas de varias calidades y presentadas en diversos formatos. La mejor opción es una acuarela de gama media presentada en tubo, pues es más fácil su manipulación. El soporte de la acuarela es el papel del que se pueden encontrar tres tipos: fino, medio y rugoso. Aunque lo más recomendable para el dibujante es un bloc de papel de acuarela por ser más manejable y práctico. Se dispondrá de un recipiente con agua para poder lavar el pincel a medida que se trabaje y un trapo para secarlo. Para el acuarelista es muy importante la paleta, pero si no se dispone de ella puede utilizarse un plato blanco en el que se puedan mezclar bien los colores. Para todo aquel que se inicia en la acuarela, lo más importante es practicar la técnica de la forma más sencilla y amena posible. Para ello se empezará a trabajar con un solo color. A esta técnica se la conoce con el nombre de aguada y es la base para el estudio y la práctica de la acuarela. Se elige un color y se presiona suavemente el tubo para ponerlo en la paleta sin depositar mucha pintura. Antes de empezar la práctica, es importante mojar bien el pincel en el agua, ya que la humedad facilita el contacto con la acuarela. Para evitar que el pincel gotee, basta escurrirlo en el borde del vaso. A continuación, con el pincel húmedo se toma un poco de color, se deposita en la paleta y se hace la mezcla. Una vez se ha preparado el color, se empiezan a realizar trazos sueltos sobre el papel. No hace falta hacer formas concretas. Lo más importante es jugar con el pincel y el color para empezar a dominar la técnica. Si se pinta con la punta del pincel, los trazos serán muy finos. En cambio, si se ejerce más presión, el trazo será más ancho y se gastará antes la pintura. Es importante aplicar el color con diferentes cargas de agua, ya que según cuál sea la cantidad con la que se mezcle la pintura, esta quedará más o menos transparente. Una de las bases técnicas de la acuarela consiste en mojar el pincel en agua limpia y aplicarlo sobre un trazo ya pintado antes de que se seque. De esta forma, el color se dispersa y adquiere un tono mucho más transparente. Otra manera de educar el trazo consiste en dibujar un círculo. Es conveniente trazar primero la forma con un lápiz. Esta no debe realizarse con demasiada presión, ya que después se seguirá con el pincel, y la transparencia natural de la acuarela no permitiría ocultarlo.
Una vez se ha dibujado el círculo, se moja el pincel en el color y se aplica la acuarela sin levantarlo. Este trabajo ha de hacerse de una forma suave y delicada. De lo contrario, si se presiona mucho el pincel, se deforma la línea. Por ejemplo, si se moja tan solo la punta, se crea una mancha muy pequeña. Sin embargo, para realizar una mancha de cierto grosor, no basta con hacer presión. También hay que extender la pintura con el mechón del pincel. Una vez finalizado el trabajo, limpie el pincel y déjelo con el mechón boca arriba. Un bonito paisaje puede ser un buen estímulo para todo aquel que empieza a profundizar en la práctica de la acuarela. En este ejercicio se comprobará que se puede dibujar un paisaje con unas simples líneas. Primero, se delimita con un lápiz la zona que se va a pintar sin presionar demasiado. Después, tras mojar el pincel en el color, se traza una línea recta. Al iniciarse el trazo, la pincelada debe ser muy fina, ya que el pincel está muy cargado de pintura, pero a medida que ésta se agota, debe presionarse más. Se vuelve a cargar de nuevo el pincel y se pinta un trazo serpenteante que esquematiza las montañas del fondo. De nuevo se moja el pincel en la paleta y se pinta una curva muy amplia sin levantarlo del papel. A su derecha se dibuja otra línea curva que se separa a medida que se va alargando. A continuación se moja el pincel solo con agua y se pasa por la parte inferior del trazo que dibuja la montaña del fondo. Como se puede observar, el color se expande fácilmente al contacto con la zona que se ha humedecido. Ahora, con el pincel húmedo, se toma color sin aguar y se remueve bien la mezcla. Seguidamente se pinta la mancha oscura del fondo, extendiendo el tono que será algo más oscuro. En la parte central de las dos líneas curvas y desde la zona superior se pintan sucesivos trazos horizontales, primero muy pequeños que se irán alargando a medida que se descienda. Para finalizar este ejercicio, se realizan distintas pinceladas en forma de punto en la zona blanca y se añaden unas pinceladas más a ambos lados de la mancha central del camino. Recordar los puntos más importantes. La aguada es la técnica de la acuarela que utiliza un solo color. Cuanta más agua tenga el color, más claro y transparente será el trazo. Si se pasa una pincelada húmeda sobre un trazo fresco o ya pintado, el color de la acuarela se expande. Según la carga de pintura y la presión que se ejerza, se pueden hacer trazos de distinto grosor.